AM. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Hoy miércoles 22 de mayo. Sean todos bienvenidos a nuestro programa. Por aquí les saludamos en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo y Caterín Manzano, en los controles César Arteaga y en la conducción Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, y hoy con un invitado especialísimo y gratísimo, ¿verdad, Víctor? Bueno, todo un lujo. Un lujo, todos aquí están muy envidiosos, sí, señor. Incluida la señora María Corina Machado, que se precia de ser la mejor amiga del doctor Germán Carrera Damas, pero yo se lo robé. Sí, hoy. La primicia. ¿Ah? Víctor es más, no le Maldonado. avisé a nadie, No le digo para a que nadie. no me sabotearan. Así En lo es. que yo supe, el señor está aquí en la radio, lo anuncié, Así para que es. nadie me saboteara a mi invitado especial y es secreto. un gustazo tenerlo aquí, doctor Carrera. Además, lo quiero muchísimo. Tú sabes que nosotros somos miembros del grupo Girara, ¿no? Que se realizaba en Barquisimeto. Así es. Y éramos fanáticos de unas galletas larenses espectaculares que nos ponían ahí de refrigerio, pero yo mandaba a buscar una bolsa para el doctor Carrera y una para mí, para traernos a Caracas, porque deliciosa. Lamentablemente el grupo Girara no se reunió más, entonces bueno, creo que ya no hay ni acemitas en Eso también Barquisimeto. forma parte de la dieta que el doctor que Carrera está nos súper comentaba. bien, lo pueden Nos ver. comentaba el doctor Carrera que había hecho la dieta de Maduro. Sí, nuestra audiencia puede comunicarse con nosotros y con el doctor Carrera Damas, ya saben, por rcr.tv, por Periscope RCR750 y por TuneIn, que es la aplicación que pueden bajar. Es que ese inglés de por Rocío sus entre el francés y el teléfonos. ruso. Yo no lo entiendo. TuneIn. Bueno, Rocío, vamos a empezar con una pregunta desafiante. Uh-huh. El Herrera Luque decía que este era un país de contrabando. Okay, que los orígenes de nuestra nacionalidad era el ¿Te contrabando. refieres al novelista o al historiador? Al novelista historiador. No, es que cuando a él le convenía me decía que él era historiador y cuando le decía que era novelista. Bueno, por eso mismo que es una pregunta pícara, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con este país? ¿Cuánta experiencia ha tenido este país con un régimen de libertad y derecho? ¿Qué podemos proponernos ser desde lo que hemos sido? ¿No tienes una pregunta más sencilla de responder que esa? No, pero tenemos una hora para tratar de responder la pregunta. Mira, el 17 de octubre de 1945 estaba yo en las gradas del nuevo Circo de Caracas escuchando el primer mitin público del Partido Acción Democrática. Y subió una persona muy nombrada entonces, pero que no sabíamos muy bien quién era, llamado Rómulo Betancourt. Y lo escuché decir algo que me ha marcado para mi vida. Tranquilamente soltó lo siguiente: no queremos formar parte de un gobierno, no queremos que uno de nosotros sea parte de un gobierno, queremos el poder para cambiar a Venezuela. No he olvidado nunca esas palabras. ¿Qué era lo que había que cambiar? Uh-huh. Un país sumido en el más oscuro atraso, no solo material, sino lo más grave, de forma en la conciencia pública. La tarea cumplida por aquellos hombres entre 1945 y 1948 fue heroica, es decir, iniciar lo que era el cambio de una sociedad que todavía
no se desprendía de un pasado monárquico colonial y que vivía una situación de absoluto atraso. La pregunta que hay que hacerse cuando se habla de Venezuela es ¿a cuál Venezuela nos referimos? ¿Aquella anterior a aquel momento o la que hemos edificado en apenas medio siglo? Venezuela y los venezolanos tenemos un arma secreta. No se lo digan a nadie. El arma secreta consiste en que podemos recordar la democracia. Somos el único pueblo de América Latina que puede recordar la democracia. No ya anhelarla, aspirar a ella, desearla, sino recordarla. En el fondo, esa es nuestra fuerza fundamental. Entonces, la Venezuela que será es función, y será, desde ya es función de esa, de devolverle a ese decreto, a ese recuerdo, su plena vigencia. No es un problema de optimismo. Por eso cuando yo veo el futuro de Venezuela no lo veo de una forma optimista ni negativa. Eso tiene que ver con reacciones glandulares, estas cosas. Lo mío es certidumbre histórica. Aprendimos cómo se hace la democracia. Aprendimos cómo se vive en libertad. Y no lo hemos olvidado. Esa es la garantía del futuro. Esa es la llave de una Venezuela mucho más próspera y sobre todo, diría yo, humana que la que actualmente vivimos. Ahora, doctor Carrera, ¿usted cree también, yo estoy de acuerdo, porque los muchachos nuestros hijos que tienen 20, 25 años, han vivido esta convulsión, pero tienen efectivamente una aspiración democrática que de algún lugar tiene que venir, efectivamente? Yo se los he preguntado, con frecuencia he ido a las universidades, al liceo, y le pregunto de dónde les viene a ustedes esa aspiración democrática. Y se asombran de que yo se lo pregunte. Esto fue para mí un gran impacto, no una vez, sino repetidas veces. Y me decían la respuesta, vivimos en este país. Quiere decir que ya se ha producido en Venezuela algo que históricamente significa el óptimo deseable. La democracia no es una aspiración, tampoco es un recuerdo, es vivencia en la medida en que está en la sociedad, no en un líder, no en un partido, no en un grupo, sino en la sociedad. Hemos superado el mayor obstáculo que encontramos para eso. Durante muchos años pensamos que democracia y libertad eran la misma cosa. Nosotros hemos aprendido a un precio muy alto que si la libertad es el camino hacia la democracia es la garantía de la libertad. Así es, así. Ahí va mi pregunta, ¿qué precisamente entiende el venezolano por democracia, ¿no? Porque, como bien usted dice, hay un recuerdo de la democracia y volveremos a ello, pero ¿qué se entiende por ello? Porque lo que hemos vivido en estos años, y usted lo ha planteado en sus libros, la socialdemocracia. No hemos consolidado una democracia liberal, que hacia allá también quería que usted nos expusiera, ¿no?, de lo que ha significado el liberalismo para Venezuela a través de la historia. Pero creemos de verdad en un Estado limitado, que es parte del fortalecimiento de la democracia. Creemos en la división de los poderes y no dejarse cooptar esos poderes por el régimen o el gobierno de turno. Creemos en la libertad individual, la libertad de elegir, las libertades económicas, el libre, todos aquellos fundamentos que sustentan la democracia liberal. Mire, ya yo tengo una larga vida de historiador. Y qué curioso, sin hacer mucho esfuerzo, encuentro que los grandes violadores de la democracia la habían estudiado. Pero la habían estudiado para descubrir en ella sus debilidades.
Porque como toda bondad, como todo bien, siempre hay una posibilidad de un uso perverso de la misma. Uh-huh. Se planteaban el problema de, ¿y saben lo que es democracia? Yo les respondía, y un poco burlonamente, felizmente no lo saben, lo creen, que es diferente. Porque si algo me ha enseñado el estudio de la historia, es que los pueblos no se mueven por las ideas. Las ideas se generan en un plano muy alto y comienzan a penetrar en la sociedad a través del sentido común. Y cuando llegan ya al nivel de la sociedad básica, dejan de ser ideas para ser creencias. Y desde el circo romano, los hombres sacrificaban su vida por sus creencias, no por sus ideas. En consecuencia, lo que mueve realmente a una sociedad es la firme creencia de que hay una manera de expresarse libremente y que esa manera de expresarse libremente está representado por esa cosa compleja, difícil, frágil, aleatoria que llama la democracia. No hay alternativa a la democracia desde el punto de vista de que es el único régimen sociopolítico que le abre el campo a la libertad. Y esta es la cuestión para mí central. Y yo no creo ser una persona que haya comprendido totalmente la historia, pero hasta donde la he comprendido, he llegado a esa conclusión y me atrevo a expresarla. Por eso, el venezolano de hoy hace de la democracia un objetivo sin siquiera mencionarla en la medida en que ejerce, aún con las dificultades que puedan encontrarse, la libertad. Bueno, nosotros estamos aquí conversando con el doctor Germán Carrera Damas, historiador, y yo puse en mi cuenta de tweet reflexivo, historiador y reflexivo, porque no conseguí un adjetivo mejor para alguien que ha dedicado toda su vida a reflexionar el país. Nosotros vamos un momentico al corte, pero antes quiero hacer una solicitud de servicio público para nuestro operador Luis Enrique Delgado, que está enfermito. Necesitamos que alguien ayude con tramadol 100 miligramos e ibuprofeno de 100 miligramos. Los que tengan la disposición de colaborar con nuestro compañero Enrique Delgado, por favor, llamen al 0212-442-6254. Bueno, ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therapy te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Pan El Cedro es elaborado por verdaderos maestros panaderos y además para confeccionarlo solo utilizan ingredientes de primera calidad. Por eso su sabor y frescura no tiene competencia. Yo lo probé y me sorprendió. Te recomiendo lo pruebes y lo compruebes. Para pedidos al mayor, en Caracas llama al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos aquí en esta grata conversación con el doctor Germán Carrera Dama. Claro, cuando vivimos tiempos tan turbulentos, tan complicados, la gente tiende también a decir, y así lo dicen muchos nuestros oyentes, bueno, ¿qué nos puede enseñar la historia, no? Porque lo peor de lo que nos toca vivir a nosotros es el día a día, ¿no? El día a día que nos hace perder muy probablemente esa visión panorámica. Y usted estaba conversando en el segmento pasado, doctor Carrera, y efectivamente tenemos una creencia de democracia y de libertad, pero también muchas épocas de vivencias muy duras donde la barbarie se ha impuesto. Por ejemplo, yo tengo muy mala versión del siglo XIX, ¿no? Las guerras civiles, después estuvo Gómez, después, bueno, esta circunstancia tan terrible. ¿Por qué cree, o sea, qué me puede decir, cómo procesan los pueblos estas vivencias tan duras, tan maltratadoras, ¿no? Que una cosa es leerla, como de hecho nos ha tocado leerla, el pavoroso año 14, creo que era, de Juan Uslar Pietri, y tantas otras. ¿Cómo procesan los pueblos esto? ¿Qué queda en su marca genética? Mire, la historia es traviesa. Le gusta tender trampa. Y si no se es críticamente precavido, se puede ser víctima de esas trampas. Las he estudiado y creo haberlas comprendido. ¿Es posible pensar que la sumisión sea una manera de garantizarse o de procurarse la libertad en el caso de opresión? Pareciera que estoy haciendo una pregunta absurda. ¿Es posible pensar que la sumisión sea una manera de procurarse la libertad en una situación de opresión? El pueblo venezolano vivió la sumisión durante más de un siglo. Y la única manera de garantizarse un margen de libertad, es decir, el vivir tranquilamente, justamente la sumisión. Pero el pueblo de Venezuela aprendió que había otra forma de enfrentar la vida. ¿Y sabe quién nos enseñó eso categóricamente? La mujer. La mujer. Y yo vi votar a la mujer por primera vez en 1946. Hasta viví aquella situación tremenda de una joven que trabajaba en la casa de mis padres, que no sabía leer ni escribir. Yo estaba tratando de enseñarle y yo la llevé a votar. Y ella pudo votar porque tenía 18 años y yo no, porque tenía 16. Y ya yo estaba en el liceo. Y votó. Qué bonita historia. Pero hubo algo sorprendente. Cuando vino el conteo de los votos, yo estaba en entonces el estadio en donde se leía eso, y resultó que el 86% de las mujeres votaron por la democracia. Aquello me impactó fundamentalmente, porque en principio, incluso gentes que originalmente pensaron en la apertura de los derechos, a reconocerle sus derechos a la mujer, pensaron que esta podía seguir un camino no propiamente consciente, sino sumiso ante el marido, ante el hijo mayor o el cura o el que fuere, y ser un bastión de lo mismo que se quería erradicar. Y la gran demostración que dio la mujer en aquel momento, yo no la he olvidado, porque en definitiva quedó claro que había allí un acierto de los hombres que decidieron
superar esa forma tan perversa de la cobardía masculina que es el machismo, y reconocerle sus derechos políticos a la mujer. Sí. Reconocérselo. Sí. Y aquel acto que pareció para algunos el colmo de la osadía, destinado a llevar a un gran fracaso, resultó sorprendentemente una de las bases fundamentales de consolidación del inicio de la vida democrática para la sociedad venezolana. Por eso yo creo, como lo digo con toda responsabilidad como historiador, que desde el inicio, la posibilidad, la realización, el futuro de la democracia venezolana está en la mujer. En aquella que comenzó a aprender en 1946-47 que tenía derechos políticos, pero no solo en lo político, sino también en lo social, en lo económico, en lo cultural. Y rápidamente entró en todas las áreas de la vida social, hasta llegar a un punto que, como decía un amigo mío de muy buen humor, que él iba a formar una asociación ONG protectora de varones, porque por donde se metía encontraba a una mujer tanto o mejor preparada que él y de jefa. Así es. Son muy buenas jefas. Qué importante, Algunas. además, por eso esta cosa de la igualdad de género y tal, es un debate. Doctor Herrera, tendrá... Bueno, para mí eso fue capital. Claro. Y lo sigue siendo hasta hoy, ¿eh? No lo oculto en absoluto. Qué bien. Doctor, bien eso que yo reconozco con usted el papel corajudo de nuestras mujeres, por supuesto, y además reconozco, bueno, Rocío es una mejor demostración así palpable de lo que significa una mujer gerente, comprometida con sus proyectos, trabajadora, con muy buen nivel, etcétera. Ahora, me gustaría tratar de vincular el rol fundamental de la mujer con el talante de nuestro pueblo, que es bastante pacífico dadas las circunstancias. O sea, aquí tienen que inventar un imaginario de guerra civil que no existe. Aquí es otra cosa, represión brutal, pero un imaginario. Pero aquí este pueblo, a pesar de todo lo que le ha ocurrido, no se pasea por la idea de levantarse en armas e ir contra... No. Sale pacíficamente, actúa desde la civilidad. Nuevo, eso es viejo, siempre fuimos así. ¿Cómo se explica entonces el siglo XIX? Estoy equivocado. Es que no tienes que ir hasta el XIX. Recuerda las primeras elecciones que se hicieron en Venezuela, se hicieron sobre la base de la identificación de los partidos y de los candidatos por los colores. Porque el analfabetismo en Caracas era del orden del 70%, y en el caso de la mujer hasta el 90%, porque los buenos padres responsables, etcétera, no les gustaba que sus hijas aprendieran a leer y a escribir, porque leían novelas que le daban malas ideas o podían intercambiar papelitos con los muchachos. No es broma. No, Ifigenia, un poco es eso. Bueno, Ifigenia ese era el Teresa de la punto. Parra. Y sin embargo, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que en la mujer había un repositorio, digámoslo así, de determinación y de coraje cívico, que no solo se ha mantenido a través de todo el tiempo transcurrido, sino que ha demostrado que puede incluso estar en primera fila del debate. Y yo no sé cómo decirlo, porque esto puede parecer casi una infidencia. Señores, aquellos que todavía siguen pagándole tributos a esa cobardía masculina que llaman machismo, cuídense, porque van a tener que revisar pronto esa visión de la vida. Sencillamente tendrán que competir con alguien que en igualdad de condiciones puede aspirar
a tomar direcciones, a asumir conductas e incluso a orientar la sociedad. Así es, doctor. Vamos a dejar esta conversación aquí en este momento, que queda muy bien, pero nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Nelson Mandela, el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Informe RCR presenta titulares. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró que Nicolás Maduro bloquea el Internet por miedo a la voz de los venezolanos. El economista Luis Oliveros afirmó que con el anuncio de la creación de una plataforma complementaria de las tarjetas Visa y Mastercard, el gobierno está huyendo hacia adelante ante unas posibles sanciones de Estados Unidos en esta materia. Vienen más sanciones. Al madurismo poco le importa que el efecto que puedan tener esas sanciones, en vez de sentarse a negociar por el bien del país o hacerse a un lado, que lo han hecho bastante mal, prefiere aferrarse en el poder y entonces nos llevan a este tipo de situaciones, ¿no? Y lo que se está rumorando es que, bueno, el Banco Central le dijo a los bancos que desarrollaran su propia plataforma de pagos para tratar de compensar la posible pérdida de Visa y Mastercard. La plataforma maestro también es de Mastercard, entonces por lo tanto al irse Mastercard y también Visa, no solamente vamos a tener problemas los venezolanos para usar nuestras tarjetas de crédito, sino también para usar las tarjetas de débito. Pensionados protestan hoy ante la Sudeban para exigir pagos en efectivo. En internacionales, el degollamiento de una monja franco-española en República Centroafricana genera conmoción en España. La primera ministra británica, Theresa May, publicará el próximo viernes el proyecto de ley sobre el acuerdo del Brexit. Y en los deportes, la escudería Ferrari de Fórmula 1 le rindió hoy un emotivo homenaje al fallecido piloto austríaco, 3 veces campeón del mundo, Niki Lauda. 11:35. Continúen con Aquí se habla libertad. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Continuamos con Aquí se habla libertad y esta interesante disertación que nos estaba dando el doctor Carrera Damas, nuestro invitado especialísimo del día de hoy, sobre el rol de la mujer en la formación de la democracia en Venezuela, ¿no? Y como usted bien decía, que el machismo, ¿qué era lo que nos estaba diciendo del machismo? Fuera el machismo. Es la forma radical de la cobardía masculina ante la competencia. Ahora, ¿usted cree, doctor Carrera, que estos 20 años de socialismo del siglo XXI, ¿Cuáles?
estos 20 años ¿Cuáles? últimos. De 1998 a 2019. Hay que ponerlo en... No, lo digo histórico. por lo siguiente. A mí me suena que esta última etapa, este régimen ha sido muy machista, homofóbico incluso, y sin embargo se rodea de mujeres, pero las subordina, no le genera mucho espacio. Algo peor. La mujer históricamente tenía un oficio que era absolutamente prohibido. La mujer no podía ser verdugo, porque ella representaba justamente la creación de la vida. Exacto. Lamentablemente, sobre pretexto de hacer de la mujer libre políticamente, etcétera, lo que algunos regímenes han logrado por esa vía es convertir a la mujer en verdugo, poniéndola en situaciones donde ellas asumieran la responsabilidad de decisiones y de actitudes tan horriblemente odiosas que los varones le tienen temor a asumirlas. ¿Verdad? Y no digo más. Ahora, Bueno, es verdad, es cierto. bueno, es lo que estamos donde estamos. Tenemos una historia de cuántos años como país. Es una buena pregunta. Yo me la hago cada día. Figúrese usted, nosotros como país comenzamos a finales del siglo XVI, ocupando el territorio, y todavía hay aproximadamente un 30% del territorio venezolano que no ha sido plenamente ocupado. Imagínate. Eso parece una broma. No, no es una broma. Es una tragedia histórica, porque revela que en definitiva la potenciación de la sociedad venezolana ha tomado caminos, muchos de ellos honorables, pero otros francamente deshonrosos, y no ha completado lo que debía ser su tarea histórica fundamental, que era el país. Pero quienes hemos tenido la, fortuna de vivir largo tiempo, hemos sabido que Venezuela no era un país, como tampoco era una nación, todavía durante la Segunda Guerra Mundial, cuando para usted ir de Caracas a San Fernando de Apure necesitaba 2 días o día y medio, en el mejor de los casos, y cuando usted no podía... ¡Qué barbaridad! Lo que pasa es que lo que estoy diciendo me perturba. Usted se imagina lo que es ir a la plaza del mercado de San Jacinto a comprar en los camiones las papas, las cebollas, los mangos. ¿A dónde se compran hoy? En cualquier esquina. Y en los camiones. Sí, ¿verdad? Los camiones. Así es. Y ahora le llaman mercado al aire libre. Sí, pero sí, son los camioncitos, siempre ha sido así. Sí, o sea, No, siempre no. no. Ajá. 1947 creó el primer automercado en Venezuela. Sí, el automercado de las Mercedes. La desventaja de vivir largo tiempo es que uno puede recordar esas cosas. Yo fui en la inauguración con mi papá. Y la gente entraba en el automercado como quien entraba en una catedral. ¿Dónde estaba el CADA de las Mercedes? ¿Era? Sí, Deslumbrados. Deslumbrados. Claro. Y eso de que usted agarrara un carrito y cogiera las cosas y las metiera en el carrito, todo, era como... Pero la verdad es que yo... Qué avance, ¿no? Tengo 57 años y para nosotros como familia era una celebración ir al mercado, cuando chiquito. Sí, Bueno. sí. Y iba uno a la cafetería el sábado en la tarde, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, yo viví esa Venezuela. Y creo que mejor le pongo punto final a este recuerdo. Bueno, pero vamos a ir a otra cosa. Estamos donde estamos. ¿Con qué hay que romper para fundar o refundar una república civil liberal? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál debe ser el propósito nuestro como venezolanos, como país, para avanzar, para superar esto? ¿Lo hemos hecho antes? Usted dijo que sí. ¿Qué es lo que debemos recordar de lo que hemos hecho antes para tenerlo presente y seguir adelante? ¿De cuántas horas disponemos? Tenemos unos 6 minutos. Tenemos unos minutos para seguir conversando. Mire,
¿Cuándo comenzó a formarse Venezuela, la Venezuela moderna? Tengan en cuenta que todo aquello que hicimos en Caracas en 1810, 11, todas esas cosas, es un pasado, una realidad. Pero Venezuela nace como parte de la mayor obra que los venezolanos han realizado en su existencia, que se llama la República de Colombia. Solo que la República de Colombia la fundamos nosotros en Angostura, el 19. Y luego es constituida en Cúcuta, 1821, de donde sale el departamento de Venezuela. Y nosotros conquistamos la independencia y la libertad en un acto de proyección extra, digámoslo así, extranacional, porque nos dedicamos a fundar naciones. Esto es muy interesante, es decir, que no podíamos fundar nuestra nación mientras no contribuíamos y decisivamente a la fundación de otras naciones. Para mí ese es un mandato histórico, no es un legado, una gracia, no, es un mandato histórico. Y los venezolanos en América Latina hemos tenido la función siempre de ser un punto de integración, en el sentido de participar activamente en el destino de otros pueblos. Injerencia, intervención, yo no sé cómo llamarlo. Yo prefiero decir participación en la construcción de la libertad. Y por eso creamos la nación venezolana. ¿Cuándo se crea la nación venezolana? Se crea en ese momento en que usted comienza por incorporar a la nación la mitad que estaba borrada, que era la mujer, ¿no? Uh-huh. O es que podía existir la nación venezolana para el 40% de la sociedad. Mira. Solamente, obviamente que no. Entonces la nación venezolana comienza a nacer aproximadamente con la Segunda Guerra Mundial. Cuando Venezuela somos jóvenes, ingresó a la Guerra Mundial con el ataque japonés a Pearl Harbor. Porque la gente cree que Venezuela se mantuvo como expectativa. No, Venezuela fue parte del gran campo mundial de la democracia contra el fascismo, desde justamente el ataque japonés a Pearl Harbor. Vivimos esa realidad, la padecimos incluso, y tuvimos conciencia de ello. Y cuando vamos después a las Naciones Unidas, vamos como parte de quienes han vencido en aquella lucha, no como personas reclutadas para que hicieran públicos de no. Habíamos contribuido al triunfo de la democracia y la libertad de una manera que por momentos llegó a ser casi decisiva, manteniendo la maquinaria de guerra y la industria tanto de los Estados Unidos como de Inglaterra. ¿Ustedes sabían que llegaron a establecer baterías costeras en Guaraguao? No sabía que éramos parte de esa coalición. Lo que sí se sostuvo muy claro es que no vinieran tropas con esas baterías, pero vinieron. Y nosotros fuimos parte de ese combate. Quiere decir que Venezuela nace como nación en un nivel de correlación con valores muchísimo más amplios de los que podían corresponder a aquel pedacito. Comenzamos por fundar Colombia. ¿Y dónde se consolida la independencia de Venezuela? Yo sé, hay algunos historiadores que dicen que fue en Carabobo. Yo acostumbro a decir para mí que fue en Ayacucho. ¿Dónde? El ejército de la República de Colombia, comandado por el general colombiano Antonio José de Sucre, nacido en Cumaná, porque ya existía Colombia, cerró el capítulo del Imperio Hispanoamericano. Puede haber un título de gloria más
más alto que ese. Sí. Yo no conozco otro, Yo no conozco otro, porque no fuimos a someter pueblos. No, fue a título gratuito, Sí, ¿no? ajá. No fuimos a someter pueblos. Somos parte de una coalición para la libertad. Y de luchar por nuestra libertad, nuestra entendiendo que nuestra libertad pasaba por la libertad de los otros. Y si algo caracterizó al venezolano durante muchísimo tiempo, fue esta conciencia de que su libertad es, en cierto modo, parte de una entidad mayor, que es la libertad de aquellos pueblos con los que hemos tenido y tenemos un contacto fundamental. No sé si mis palabras pueden parecer un poco fuera de lo usual. Caramba, pero no en vano, yo me he ocupado de estudiar la historia de Venezuela. Y lo que descubro fue eso, para alegría mía. Así es. Sí, Ahora, vamos. no se va a ir de este Sí, programa señor, sin vamos. decirnos qué es lo que tenemos que hacer en adelante, pero Sí. primero vamos al corte y ya Ya regresamos. regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sí, bueno, y continuamos con el doctor Carrera Dama. Creo que se nos ha hecho corto el programa. Vamos a tener que Víctor, invitarlo recurrentemente. Porque quisiéramos tenerlo, bueno, conversando sobre tantos temas. Bueno, recomendamos a nuestra audiencia la variedad de libros que tiene publicados el doctor Carrera Damas, desde Una nación llamada Venezuela, El elogio de la gula, que lo traeríamos en otra oportunidad a hablar de esto, porque... Rebajemos un poquito más porque si No, es fabuloso, un libro delicioso, encantador. Bueno, su bibliografía es muy extensa, la consiguen en las librerías del país, pero también por amazon.com están los libros del doctor Carrera Dama. Yo quiero compartir, Rocío, un comentario de uno de nuestros oyentes, que por supuesto es un comentario cariñoso, ¿no? Dice Tomás Avendaño: con este viejo provoca comprar una caja de whisky y empezar a hablar de la historia de Venezuela. Pero con una condición. Ajá. Y yo sé que a lo mejor le va a resultar irreverente. Que sea whisky bourbon. Ah, ¿cómo no? Por supuesto. Bueno, Por pero supuesto. y nos ponemos las botas de vaquero. Entonces, Y muchas de las preguntas que nos hace nuestra audiencia, doctor Carrera, es precisamente cómo salir de esta tragedia que estamos viviendo, que fue la que le dejó Víctor ahí sí, al que aire, con qué hay ¿no? que romper, Con qué hay con que qué hay que romper. romper y cómo refundamos o fundamos la República Liberal. Pero ¿por qué decimos cómo salir? ¿Qué pasó el 6 de diciembre del 15? Elegimos la asamblea. ¿No salimos de la tragedia? Sí. Es decir, han querido encerrarnos en una tragedia. Pero el espíritu del venezolano, que ya... mire, les voy a hacer una infidencia. Yo visité al doctor Caldera poco antes de morir, yo había sido su embajador, y aunque teníamos grandes diferencias de orden ideológico, nos respetábamos mucho.
Él era profesor en la universidad y yo también. Y yo fui a despedirme de él porque yo le había pedido que me pasara a retiro cuando él entregara el mando, porque yo debía venir para Venezuela un periodo que yo no podría compartir. Y el doctor Caldera me regaló como últimas palabras literalmente lo siguiente. Me dijo: profesor, vaya tranquilo, ya los venezolanos hemos conocido la libertad. Sí. Punto. Lo que nos dejó el señor Caldera. Así mismo me lo dijo. Pero yo después siendo, es decir, antes de la muerte de Caldera, pero después de cierto tiempo de haberle pedido eso, todavía yo era embajador, y en una reunión de embajadores se me acerca una señora avanzada en edad con un bastón y viene directamente hacia la cola donde yo estaba y me dice: ¿usted es el embajador de Venezuela? Y digo: sí, soy señora, a la orden. El doctor Carrera Dama fue embajador en Colombia. Bueno, y me dice: dígale, cuando usted vea a Carlos Andrés, dígale de parte nuestra que gracias al pueblo de Venezuela, al pueblo, me lo dijo en primer lugar, y a él, nosotros los nicaragüenses hemos conocido la libertad y la democracia. Esa fue Violeta Chamorro. No dijo más nada. Me dio y se fue. Pero vino expresamente a transmitir esa idea. Yo me sentí tan orgulloso de aquello que todavía lo recuerdo y lo digo con emoción. Es decir, nosotros estábamos enseñando libertad y democracia en el mundo. ¿Y cuándo habíamos comenzado nosotros a aprender libertad y democracia? El día anterior, literal, históricamente el día anterior. Y ya estábamos dando lecciones de aquello. Bueno, yo creo que un pueblo que es capaz de sentirse orgulloso de esa condición nunca ha estado realmente privado de libertad, aunque haya tenido que guardarla ya en el fondo de su conciencia y de su espíritu. Aunque la haya tenido que vivir en condición de sumisión. Ese es el gran peligro. El gran peligro para la manipulación de los pueblos es justamente hacerles sentir que la sumisión es una manera de vivir o de disfrutar de la democracia. Pero no es el caso nuestro solamente. Eso lo saben todos los aspirantes a mandones. Sencillamente hacer sentir eso y la gente siente que mientras no moleste, digámoslo así, vivirá en libertad. Claro. Pero esa es libertad. La libertad es un valor humano. Así es. No se puede dar ni quitar, no se puede restringir, no se otorga. Cualquier actitud que usted asuma respecto a la libertad, que no sea pura y simplemente respetar su libre ejercicio, la limita, la degrada, va contra su esencia de condición humana. Al menos eso es lo que la historia de Venezuela me ha enseñado. Sí, lo bueno es que la historia de Venezuela, pues, la historia se repite, doctor Carrera. No, la historia no se repite. Lo que pasa es que el hombre, en el proceso de hacerse un ser histórico, asume conductas, asume actitudes que por corresponder con lo que yo llamaría la lógica elemental, es decir, la razón y el sentido común, pareciera que está repitiendo la historia. Pero la razón de la historia no es la razón de la razón. Es una razón muy especial y muy propia. ¿No dijo alguien, no sé si ustedes lo recuerdan, hay que impedir que la transición se convierta en una transacción? Así es. ¿Quién dijo eso? No sé.
Yo la que me acuerdo es la canción La historia tiende a repetir. ¿Alcanzan a recordarlo? Sí, María Corina creo que fue, ¿no? Y yo tengo la impresión, y lo dijo así mismo, hay que impedir que la transición se convierta en una transacción. ¿Por qué? Porque en el camino muere la libertad. Bueno, yo creo que eso es lo que hay que tener absolutamente claro. Así dijo la reina Midala. Germán Carrera Damas, historiador y reflexivo. Muchísimas gracias. Nuestros oyentes están muy emocionados. Los que no quieren tomarse un whisky con usted mandan gracias igual. Otros se están sumando. Y bueno, un gran programa. Creo que merece este cierre tan bonito. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carrera. Recomendamos toda su bibliografía extensa sobre la historia y el presente de Venezuela. Saben que la pueden encontrar en las librerías y en amazon.com también. Y yo les agradezco a ustedes que no hayan practicado conmigo la tolerancia, sino que hayan respetado mi libertad. Así es. Siempre respetaremos porque aquí se habla libertad. Bueno, cierra, Rocío. En la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción Kenger Jaramillo y Catherine Manzano, en los controles César Arteaga, y se despide de ustedes Rocío Guijarro y Víctor Maldonado hasta el próximo viernes. Nos vemos el viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.